Gutiérrez, buenas tardes compañeros. El Urbo 4 de la Cátedra de Cirugía tiene el placer de hablar desde la técnica de electroporación irreversible. Los integrantes del grupo se encuentran listados. Somos Araña Filomía, Karen Frías, Gilberto Fuentes, Victoria Gaitán, Evelyn García, María Valentina Garófalo, Diana Gintoli, mi persona, Diego Girón, Carlos Gómez, Isabel Gómez y Melissa Gómez. Voy a pedir a los integrantes del grupo que abran sus cámaras, por favor. Siguiente, por favor. Para iniciar, esta es la tabla de contenido o cómo hemos decidido dividir la presentación. Empezaremos por la historia, luego pasaremos a hablar sobre la técnica per se, las aplicaciones que se le pueden dar a esta técnica y las ventajas y desventajas que se tienen dentro del campo quirúrgico. Siguiente. Como introducción, la electroporación dentro del campo de la medicina tiene grandes... En función de la intensidad del campo eléctrico aplicado, la permeabilización de la membrana será de carácter reversible o irreversible. Si el campo aplicado es de alta intensidad, se producen lesiones irreversibles en las membranas que conducen a la muerte celular. Este fenómeno lo conocemos como electroporación irreversible y se utiliza como un método de ablación tumoral no térmico. Es considerado una técnica alternativa muy interesante para aquellos casos en los que no es posible aplicar tratamientos quirúrgicos o térmicos convencionales. Siguiente. En cuanto a la historia de la electroporación irreversible data de sus inicios con el descubrimiento de la electroporación reversible. Siendo entonces el primer estudio reconocido el desglose eléctrico de nodos de Ranvier extraídos de ranas por dos científicos, Stanley y Willis, en 1950. En 1970, un grupo de científicos liderados por Kinoshita y Song demostraron que un campo eléctrico con un pulso de alta amplitud o un High Amplitude Pulse Electric Field o PEFS podían ser utilizados para generar poros de diferentes tamaños en un eritrocito. Esta, entre otras relaciones, montaron la base para la teoría de la formación de las acuaporinas en 1979. En la siguiente década, se creó el nuevo campo conocido como electroquimioterapia y es ahí donde nace la electroporación reversible como procedimiento, siendo la electroporación irreversible, o tomándose en cuenta la electroporación irreversible, como un efecto secundario que caracterizaba la práctica en algunos casos. En el año 2005, Dávalos, con su grupo de científicos, anunció por primera vez la utilización de la electroporación irreversible como una terapia única, sin utilizar drogas citotóxicas u otro tipo de coayudante. Esto fue para destruir tejido canceroso, y es ahí donde nace la electroporación irreversible como un procedimiento único. La misma da resultados similares a la quimioterapia con fuentes térmicas para la destrucción de células cancerosas. Luego de esto, un grupo de científicos liderados por Ed utiliza por primera vez la técnica in vivo en un hígado de rata en el 2006. Posteriormente, Bertaccini es el primero al que se le logra probar un ensayo clínico utilizando esta técnica en 2007. Continuando con el desarrollo de esta tecnología, pasamos al 2009, cuando se lanza al mercado el NanoKnife, que es el primer aparato aprobado para tratar tumores con esta tecnología, y es por fin aprobado por la FDA hasta el 2012. O sea, es una técnica que apenas se está empezando a utilizar desde hace muy poco, de una manera más amplia, y se utilizaba específicamente para el cáncer pancreático y en pacientes muy selectos. Siguiente. Entonces, ¿en qué consiste la técnica y cómo funciona? Siguiente. La electroporación es un fenómeno biofísico, en el que las membranas celulares exhiben una mayor permeabilidad a los iones y a algunas macromoléculas cuando se exponen a campos eléctricos externos, y aunque los mecanismos exactos de la electroporación no se han dilucidado por completo, la comunidad científica ha llegado en su mayoría a un acuerdo en que se forman defectos permeabilizantes a nanoescala o nanoporos
en las membranas celulares tras la exposición a campos eléctricos de gran amplitud. Esto siempre y cuando tengan una duración suficiente. Este fenómeno se manifiesta de dos formas distintas. La electroporación reversible, en el que las células permeabilizantes son transitorias y la integridad de la membrana se recupera rápidamente, y la electroporación irreversible, en el que la permeabilización de las membranas interrumpe la homeostasis celular y conduce a la muerte de la célula. Siguiente. La electroporación irreversible como tal es una terapia emergente contra el cáncer de manera focal que administra pulsos eléctricos de alto voltaje. Y además de esto, también administra energía de bajo promedio para matar a las células no deseadas mediante la interrupción de la membrana celular. In vivo, la muerte celular rápida, que sigue a la electroporación irreversible, se asemeja mucho a la necrosis y ocurre en un volumen confinado. Entonces, la electroporación irreversible generalmente se realiza con un procedimiento laparoscópico o percutáneo y es mínimamente invasivo. Los pacientes son sedados con anestesia general y se administran bloqueadores neuromusculares. Esto es de manera profiláctica para mitigar las contracciones musculares que pueden ocurrir debido a la estimulación eléctrica. Y aunque se han utilizado electrodos de placa plana y endoscopios, la energía eléctrica se suministra típicamente a través de electrodos de aguja que son paralelos y se insertan directamente en el tejido de interés. Siguiente. Entonces, las características del intervencionismo por electroporación irreversible, pues, según el tamaño de la lesión, se realiza con tan solo 2 electrodos y se Diego, pueden utilizar hasta 6. Dígame, doctor. voy a ir interrumpiendo pues para hacer un poquito ameno y también ir aclarando algunas ideas en la medida que cada uno te vaya presentando. Por supuesto. En cuanto a la electroporesis, la electroporación irreversible, si tú pudieras explicarlo de manera sencilla, ¿por qué destruye células cancerígenas y no células sanas? Uy. Es decir, se introducen los electrodos, se establece el sistema y tú estás proponiendo que esta es una terapia que hemos descubierto para destruir cáncer. Mi pregunta es, ¿cómo lo destruimos? Ya me explicaste un poquito lo de la membrana, pero ¿en qué diferenciaría, por ejemplo, una célula maligna pancreática de una célula benigna pancreática? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, me puso una cáscara, doctor. No, no te he puesto una cáscara, te estoy enseñando. Una cáscara es cuando alguien quiere que te resbales a propósito. Tiene toda la Mala razón. intención. Disculpe la frase. No sabría cómo contestárselo de manera apropiada. Doctor, ¿no tendría que ver con el umbral letal de la célula? ¿El qué? O sea, es la susceptibilidad que tiene cierto tejido o tipo de célula a la muerte celular inducida justamente por esta técnica. O sea, antes de realizarla se tiene que ver el número de pulso, la duración del campo aplicado y no sé si me explico. O sea, no tendría que ver exactamente con eso. Bueno, no me queda muy clara tu explicación. Entonces, Doctor, ¿a alguien le quedó claro? A ver, doctor, ¿podría ser por el mismo grado de diferenciación de las células? elabora. O sea, podría ser porque las células cancerígenas no pueden estar indiferenciadas o no tan diferenciadas y eso, o sea, no sé. Lo diferenciado y diferenciado de una célula maligna está en relación con el tejido que la rodea o del que se origina. De manera que eso es un tema histológico. ¿Cuál anterior, Diego? Ok. Este más o menos es el esquema que tú planteas y que revisaste de la electroporesis irreversible, ¿correcto? Tienes una célula intacta. Después de eso, logras hacer poros de permeabilidad en la pared. Por eso se llama electroporesis. En este caso, la membrana de una célula maligna es idéntica a la membrana de una célula benigna. ¿Ok?
La diferencia está dentro de la célula maligna. En otras palabras, después que haces ese daño celular de membrana, esa célula se tiene que replicar. Y esa replicación celular es más acelerada en la célula con cáncer o es más acelerada en la célula benigna. En las células cancerígenas. Perfecto. De manera que las células malignas tienen un ciclo celular, sobre todo la fase G2, mucho más acelerada que una célula benigna. De manera que cuando ocurre la siguiente división celular, no les da tiempo de reparar la membrana. Y es por eso que entran en apoptosis. Es un tema de tiempo y es un tema de ciclo celular. Tú haces un daño puntual y no le das tiempo a la célula a repararse. Si le haces ese mismo daño a una célula benigna, con el tiempo, con el suficiente tiempo, ella puede reparar la membrana antes de tener que replicarse. Como puede que nunca se replique y simplemente la repare, porque no todas las células de nuestros órganos se replican constantemente. Esa es la explicación sencilla, pero necesitaba que la entendieras. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Continuamos. Siguiente. Gracias. Bueno, sí, las características del intervencionismo por electroporación. Bueno, según el tamaño de la lesión, la electroporación se realiza con 2 o hasta 6 sondas monopolares. Se ha estado informando, bueno, estudiando sobre una sonda bipolar de inserción única para ciertos tumores pequeños en ubicaciones precarias. Bueno, después de la inserción de estas sondas, las ubicaciones se pueden verificar a través de imágenes intraoperatorias utilizando ultrasonido o tomografía computarizada y se administran secuencialmente pulsos entre cada par de electrodos y estos pulsos suelen tener una amplitud de entre 1000 y 3000 voltios con duraciones de pulso entre 50 y 100 microsegundos. Al final se administra un total entre 100 a 300 pulsos por sitio de sincronización cardíaca de aproximadamente 1 Hz. Y bueno, la electroporación irreversible está sincronizada con el periodo refractario absoluto del electrocardiograma para mitigar el riesgo de la interferencia eléctrica con los miocitos cardíacos y evitar una arritmia potencial. Los parámetros específicos del tejido importantes relacionados con la producción de la ablación no térmica son la conductividad eléctrica dinámica y el umbral de campo eléctrico letal. Entonces, la conductividad dinámica se describe como la evolución de la conductividad eléctrica del tejido cuando se expone a campos eléctricos de amplitud creciente y puede determinarse mediante experimentos cuidadosamente cuantificados. El umbral letal, entonces, es una medida de la susceptibilidad de un tejido determinado o un tipo de célula a la muerte celular inducida por la electroporación. Depende también de la forma y la amplitud y la forma de la onda característica, depende del número de pulsos, de la duración del campo aplicado, pero en la mayoría de los tejidos el umbral va de 300 a 1000 voltios por centímetro cuando se aplica más o menos 100 pulsos. Sin embargo, debido a los resultados de la electroporación irreversible, debido a que los resultados de la electroporación irreversible dependen en gran medida de las entradas del usuario, así como de las propiedades características del tejido que se está estudiando, el marco mediante el cual se calculan los umbrales letales debe tenerse en cuenta muy cuidadosamente. Y los parámetros mínimos que deben informarse después del tratamiento con electroporación son el número de pulsos, el ancho de estos pulsos, la frecuencia y la relación tensión-distancia, que es definida como el cociente del potencial aplicado en voltios y la separación de los electrodos en centímetros. Y esto permite medir la intensidad del tratamiento y proporcionar un nivel básico de informes estandarizados para esta técnica. Siguiente. Ahora hablaremos un poco sobre las aplicaciones de la técnica de intervencionismo por electroporación irreversible. Anania, Dígame, doctor. y dame un segundo. ¿Por qué no están todos los del grupo con sus cámaras conectadas? No te estoy reclamando a ti. Lo estoy diciendo públicamente.
Y les puede sonar un poquito molestoso, pero quiero nada más transmitirle algunas cosas que son parte de nuestra profesión. Primero, si ustedes tienen que dar una presentación, deben estar listos, pero debe estar listo todo el grupo. Aquí no hay una persona más importante que el resto, ¿verdad? De manera que si por algún motivo no se pueden conectar o por algún motivo no tienen el fondo adecuado o están en el lugar correcto, es responsabilidad del presentador estar listo para presentar. Así como cuando yo doy una conferencia, estoy listo para presentarles una conferencia. Eso es tanto presencial como virtual, así que no pierdan ese hábito, porque aquí el que se desluce es el que presenta. Los que quieren hacer gala de todo lo que han estudiado y manejado son ustedes. Así que, por favor, tengan sus cámaras encendidas cuando van a presentar, porque así van a poder interaccionar. Y Diego, la razón por la que te hice la pregunta ahorita es porque cuando uno hace una presentación, es súper importante como estudiante hacerse las preguntas correctas, no siempre tener las respuestas correctas. De manera que tú dices, ok, yo voy a revisar este tema y lo voy a presentar. Lo que tú no entiendas, no lo puedes transmitir. Así que en la medida en que tú te hagas las preguntas correctas, vas cada vez a hacer mejores presentaciones. Es parte del pregrado que ustedes se sometan a estos webinars y presentaciones, justamente para que a la hora que les toque comunicar conocimiento, cuando sean internos, residentes, funcionarios, ya sea a pacientes o a colegas, cada vez lo hagan de manera más eficiente. Dale, continúa, Hanania. Bueno, ahora sí mencionando un poco sobre algunas de las aplicaciones de la técnica en distintos órganos. Empezamos por el hígado. Siguiente, Carlos. En donde esta técnica fue especialmente factible en tumores próximos a las principales estructuras vitales, es decir, la vena porta, los conductos biliares y las arterias. La tasa de respuesta varía del 50 al 98.1%, en donde la respuesta más alta fue en pacientes con un tamaño medio de tumor de 1 centímetro en localizaciones de alto riesgo. ¿A qué se le llama las localizaciones de alto riesgo? Son aquellos que se encuentran en regiones perivasculares y cercanas a las principales estructuras biliares. Y la tasa de respuesta más baja fue en metástasis hepática de numerosos tumores primarios diferentes. En conclusión, el éxito depende del tamaño de la lesión. Uno de los factores asociados a la recurrencia por electroporación irreversible es el tipo de tumor, en donde el carcinoma hepatocelular tiene menos recidivas que la enfermedad metastásica. En un metaanálisis de 2021, donde se analiza la seguridad y eficacia de este procedimiento en tumores hepáticos, la incidencia de complicaciones fue del 23%, en donde la mayoría fue menores, siendo raras las mayores como fístula, hemorragia masiva y fístula tanto biliar como intestinal. Entonces, siguiente. En esta imagen tenemos una mujer de 48 años con metástasis hepática por cáncer colorectal tratada mediante electroporación irreversible. En la imagen A, Hanania, dígame, doctor. basado en la información que nos compartió Diego en cuanto a la introducción de la electroporesis irreversible, ¿cuál sería tu explicación de que es tan seguro aplicar esta técnica destructiva cerca de grandes vasos sanguíneos como porta, arteria, etcétera? ¿Por qué no destruye una vena o una arteria? ¿Por qué no la pone a sangrar? Es justamente por lo que explicó de las células, que la célula de cáncer al tener una replicación más rápida, esta no le da tiempo a la célula de recuperarse de los pulsos producidos por la técnica, de forma que producen apoptosis, cosa que no ocasiona en las células de revestimiento endotelial y de todo de los conductos biliares. No, esa no es la respuesta. Esa es la respuesta a la pregunta que yo hice de por qué no lesiona una célula benigna del mismo parénquima. Aquí la pregunta es por qué no lesiona una célula endotelial o por qué no destruye un vaso sanguíneo que realmente inclusive son más delgados que el resto de la estructura. Y la razón de eso es el tema eléctrico. De manera que, como esto es un campo que se crea entre 4 electrodos usualmente, es raro que sean menos, salvo los casos que se ponen 3.
pero como se crea entre 4 electrodos, ese campo eléctrico se diluye por área de menor resistencia en todo lo que tenga flujo. De manera que todo lo que tenga flujo sanguíneo lento o rápido, o todo lo que tenga flujo biliar lento o rápido, el tema eléctrico no tiene el impacto que tendría sobre una célula estática parenquimatosa. Así que por eso es tan seguro aplicarlo cerca de vasos sanguíneos grandes, cosa que no habíamos encontrado ahora, hasta que después se desarrolló otra técnica que se llama ablación por microondas, que eso no viene al caso hoy, pero para que sepan que hay otra técnica de destrucción celular que se llama ablación por microondas, que también respeta y conserva toda estructura vascular solamente porque el flujo de fluidos, valga la redundancia, ofrece menos resistencia eléctrica. Dale, continúa, nada más para que sepan un poquito toda la parte física de algo que pareciera sencillo, pero debemos poder explicarlo para nosotros mismos. Ok. Dale. Bueno, como comenté, este es un caso que encontramos en uno de los artículos que revisamos, en donde se trata de una mujer de 48 con metástasis hepática por un cáncer colorectal, tratada mediante la electroporación irreversible. En la imagen A mostramos una tomografía computarizada obtenida en el plano transversal tras la administración intravenosa de material de contraste iodado, y muestra una pequeña metástasis hepática localizada centralmente 1.7 a 1.2 centímetros en los segmentos 7 y 8 que se encuentra junto a la vena hepática derecha, que es lo que se encuentra señalado por la flecha. En la imagen B, la imagen de tomografía computarizada no mejorada muestra uno de los 2 electrodos in situ durante la exploración irreversible, que es en la imagen B lo que señala la flecha. En la imagen C, 3 meses después de que se realizó la técnica por electroporación irreversible, que muestra una zona de ablación no potenciada. En este caso debemos destacar que el paciente se sometió a una lobotomía izquierda y recesión en cuña debido a otra metástasis colorectal en el segmento 8, 2 meses después del procedimiento. Y la imagen D y la F es 4 años después de la intervención, en donde no muestra signo de la recurrencia. El siguiente. Anaya, disculpa. Dígame. Estas imágenes no son de tomografía computada. A, B y C son de PET-CT scan. Bueno, Que no es, no pasa todavía. Eso, que no es lo mismo. Así que hay que ser precisos con lo que presentamos, sobre todo si lo estamos tomando de otra fuente. Un PET-CT scan es una tomografía emitida con positrones. Tiene un concepto completamente diferente a un CT scan regular, donde el CT scan es anatómico puro, el PET-CT scan es un estudio funcional. Si te das cuenta, lo que alumbra tiene una medida en PET que se llama SUV, la cual calculamos en contraste con el resto de captación del hígado, y por eso identificamos lesiones metastásicas o primarias. En las imágenes D y E tienes un control tomográfico sin PET, sino solamente anatómico. Es un poquito complejo para tu nivel, pero tengo que corregirte si haces comentarios que no ilustran lo que estás presentando. Lo otro que quiero agregar para ti y el resto que vayan a presentar, me encantaría ver que no están leyendo. Si tienen esto escrito en pantalla o en algún lugar, no se prepararon para una presentación. La lírica es demasiado fluida y sin errores como para yo sentir que lo están diciendo de memoria. Cuando uno presenta, uno respeta al público no leyendo la presentación. Esto no es un discurso de oratoria. Dale, continuemos. Bueno, otra de las aplicaciones donde podemos utilizar la intervención por electroporación irreversible es a nivel pancreático, en donde funciona mejor en áreas donde el objetivo no es mayor de 3 a 3.5 centímetros. Sin embargo, esta tiene una desventaja en la cual se debe utilizar anestesia general. Se describe una tasa de complicaciones al 13% y una mortalidad del 2%.
Las complicaciones más frecuentes son dolor abdominal, que es una complicación menor. Sin embargo, tenemos complicaciones mayores como la pancreatitis, la fuga biliar, el neumotórax, hematoma, y también se puede presentar una trombosis venosa profunda como una complicación mayor. Siguiente. A nivel renal, los Espérate un datos... momentito, Anaya, perdona por lo anterior, esto es bien importante. Probablemente la aplicación más actual que tiene la electroporesis irreversible en cirugía es las lesiones de páncreas o los tumores de páncreas. Así que el hacer esta pausa es muy importante. Cuando dimos la conferencia de cáncer de páncreas, si recuerdan bien, en ningún momento les mencioné esta técnica. Les mencioné la resección quirúrgica, les mencioné quimioterapia no adyuvante, hasta les mencioné algunas otras cosas que hacemos después, pero en ningún momento hablamos de electroporesis reversible. La razón de eso es que esta técnica no es estándar todavía. Y eso es importante que lo sepas y que lo menciones. Porque hay una diferencia entre las técnicas estándares para el tratamiento de una enfermedad y hay una diferencia con el resto de las opciones que estamos desarrollando. En otras palabras, fuera de la seguridad o no que tenga este procedimiento, que no está exento de problemas, la electroporesis irreversible hoy día la utilizamos para tumores de páncreas que no sean resecables. En otras palabras, cáncer pancreático de cabeza de páncreas irresecable. No viene al caso ahorita repasar los criterios de irresecabilidad, pero tiene que ver con compromiso vascular en la gran mayoría de los casos. Así que, como podemos salvar la vena mesentérica, como podemos salvar la arteria mesentérica con electroporesis, hemos empezado a utilizar esto como una técnica. Y en el otro caso que lo estamos utilizando es en pacientes cuyas condiciones médicas hacen que no sean candidatos para un procedimiento mayor como una Whipple. En otras palabras, que la morbimortalidad de la Whipple sea muy alta, ya sea por edad o por comorbilidades. Sin embargo, todavía no tenemos ningún estudio que demuestre la utilidad o la sobrevida o el periodo libre de enfermedad desde el punto de vista oncológico de haber hecho electroporesis en cáncer de páncreas. Así que nadie ha demostrado todavía su utilidad oncológica. Simplemente creemos que si logramos destruir las células pancreáticas, entonces quizás logramos controlar la enfermedad. Como todos sabemos en el mundo oncológico, el cáncer de páncreas, el paciente se muere de enfermedad metastásica, no de enfermedad local. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que demostremos si realmente esto sirve o no para cáncer de páncreas. Así que el destruir una lesión en el páncreas no significa curar al paciente. Y esta técnica sigue siendo todavía no estándar para cáncer de páncreas. Solo quería que tuviéramos esa idea clara, que no se quedara con la idea de que un cáncer de páncreas agarramos 4 agujitas y lo destruimos. Eso está todo dentro de un marco de protocolo. Pocos centros del mundo están haciendo esto. En Estados Unidos solo hay 4. Y ese es un país de 300 millones de habitantes. Así que es una técnica que poco a poco se ha ido desarrollando y en páncreas es muy importante saber que tiene mucho más contraindicaciones que indicaciones. Dale, continuamos. Otra de las aplicaciones que se le puede dar a esta técnica es a nivel renal. Sin embargo, los datos preliminares mostraron que es un procedimiento factible y seguro para tumores renales cercanos al sistema colector renal. Sin embargo, los datos sobre la eficacia son escasos y poco concluyentes a este nivel. Hasta el momento, no se ha observado complicaciones mayores cuando se realiza esta técnica a nivel renal. Estudios evaluaron las respuestas histopatológicas donde no revelaron una destrucción tumoral completa. La electroporación irreversible tiene una baja mortalidad, pero tiene unos resultados oncológicos a mediano óptimos, al mediano plazo subóptimos en comparación con las técnicas convencionales de ablación térmica para tumores pequeños de baja complejidad. Por lo tanto, el uso debe restringirse a casos seleccionados. Siguiente, Carlos. La próstata, sabemos que es una de las formas de cáncer más comunes en los hombres y que muchas de las terapias convencionales tienden a tener efectos secundarios que son muy molestos para los pacientes.
Las terapias focales, incluido tienen un potencial de reducir y preservar las estructuras vitales como la uretra y los haces neurovasculares. Sin embargo, hay pocos resultados oncológicos. Y hasta donde sabemos, hay pruebas suficientes para afirmar que esta técnica es una modalidad de tratamiento segura y eficaz, pero se necesita un estudio a gran escala para realmente tener para garantizar una eficacia oncológica. Por último, encontramos este estudio que se llama electroporación irreversible y ablación térmica de tumores en hígado, pulmón, riñón y hueso. ¿Cuáles son las diferencias? Este fue el único estudio que encontramos donde habló un poco sobre el hueso y concluyeron que es una alternativa de tratamiento precisa para pacientes con lesiones que se encuentran cercanas a estructuras neurales, como por ejemplo la médula espinal. Entonces se habla de estudios preclínicos en animales que mostraron regeneración de axones inicialmente dañados con recuperación completa de la función. No obstante, un estudio que explora los efectos posteriores a la técnica en el espacio epidural en la columna vertebral porcina, no se ha realizado todavía estudios a nivel humano, demostró que se puede producir cierto daño de las raíces nerviosas. Ellos concluyeron que puede ser una modalidad de tratamiento atractiva para reducir y prevenir las fracturas posteriores a ablación, pero los datos de este tipo de tumor, de los tumores sólidos, son muy limitados y no se ha podido demostrar la eficacia y buenos datos de seguridad sobre esta técnica. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que serían las ventajas y las desventajas que con lo que han conversado mis compañeros y lo que ha aclarado el doctor Cuquier. Pues se escucha muy bajo, disculpa Diana. ¿Se escucha bajito? Sí, casi no te oigo. Ay, deme 2 segundos, ya va, déjeme buscar unos audífonos, porque es el micrófono de la computadora. Voy. No te escuché nada. Disculpe, doctor. Está pidiendo que le dé un chancecito para ponerse unos audífonos porque el micrófono de la computadora le está fallando. Ok. ¿Ahora me escucha mejor? Perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo era que íbamos a hablar de las ventajas y las desventajas de la técnica, pero que con lo que habíamos conversado anteriormente... Ay, Dios mío. Disculpen, tengo 3 perros. Que habíamos comentado anteriormente. Pues se podía aclarar bastante como que lo que íbamos a estar discutiendo en esta parte del webinar. Entonces, entre las ventajas, pues claramente tenemos que hacer una terapia bastante directa y dirigida por lo que ya hablamos del reconocimiento de las células, de que se trabaja dentro de un campo cerrado, no se afectan otras estructuras y eso permite que la terapia, valga la redundancia, sea dirigida y no se afectan las estructuras que están alrededor, por lo que, por ejemplo, podemos operar en páncreas, podemos operar en hígado inclusive, sin afectar los grandes vasos que están alrededor de estos órganos vitales. También se puede considerar una cirugía que no es invasiva, ya que realmente las secuelas que el paciente tendría que ver, digamos, físicamente, son prácticamente, se podrían comparar con los de una intervención laparoscópica. Entonces eso es bastante positivo pues para el paciente. Es muy rápida, es un procedimiento que realmente no toma millones de horas ni nada, ya que se trabaja con el campo eléctrico trabaja con cuestión de segundos, microsegundos, milisegundos, entonces eso hace que sea bastante efectivo tanto para el paciente como para nosotros como los doctores pues, o los especialistas que estén aplicando la técnica. Entonces también como hablamos, se pueden preservar las estructuras, se pueden preservar los vasos sanguíneos, eso es súper importante. El daño colateral y los efectos adversos postoperatorios, pues obviamente se reducen bastante, a pesar de que en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de páncreas, hay registros, como estaba hablando Hanan ya, en los estudios hay registros de que pues se afectan algunas estructuras y de que hay
hay algunos casos de algunas infecciones y esto, pero en verdad todas estas cosas son bien variables y es mucho más los pro que los contra en este caso. Y pues también se puede realizar en tumores, como ya usted también mencionó, se realizan tumores sólidos, los cuales a nivel paliativo y a nivel de, digamos, a largo plazo, pues eso es mucho más efectivo para los pacientes oncológicos. Entonces, básicamente sería esto como que digamos, una vista rápida de lo que serían las ventajas, que van todas atadas a lo que describe como tal la técnica. O sea, no es como que las ventajas son todas dadas directamente por el desarrollo de la técnica, por lo práctico de la técnica, por lo rápido de la técnica. Ahora, las desventajas, si le pueden dar a la siguiente, pues las desventajas sí van un poquito más atadas a pues las limitaciones de la misma técnica y las limitaciones, como usted mencionó, que ya no, esto no es una técnica estándar que se está aplicando actualmente. Entonces, entre las limitaciones tenemos que, por ejemplo, como se mencionó anteriormente, son 4 electrodos los que se usan en el campo. Entonces, si tenemos un tumor que ya pasa ciertas dimensiones o si tenemos un área que está afectada, que sobrepasa ciertas dimensiones, pues es engorroso el hecho de tener que mover, o sea, hacer una intervención primero y luego mover los electrodos para poder captar el área que desea. Entonces, esto es una de las desventajas más marcadas, que sobre todo se habla en los estudios y se habla pues en los posts y en las conclusiones y en las discusiones de los estudios que presentamos, todos recaen en lo mismo, en esta cuestión de que el campo pues realmente es bastante limitado en la capacidad de la técnica por lo mismo de ser tan directa y tan pues sí, directa es la palabra correcta, pues tiene sus propias limitaciones dentro de este campo, pero eso también es lo que nos hace las ventajas. Entonces también parte de lo que nosotros queríamos hacer con este webinar es que sopesar ambas cosas y que se pudiera observar y pudiéramos analizar todos que en verdad, a pesar de ser una técnica súper avanzada y súper práctica y súper rápida, pues tiene sus limitaciones que vienen directamente relacionadas con las ventajas que trae. Entonces eso es como que algo que nos llamó bastante la atención cuando estábamos haciendo la presentación que están observando, porque es algo que uno realmente no pensaría, pues al limitarnos tanto y al especificar tanto las acciones de una técnica, pues realmente terminamos como que teniendo un arma, digamos, no es un arma de doble filo, pero sí limitamos nuestro propio proceso, pues. Como ven ahí en el PPT, pues los campos eléctricos se necesitan ser más grandes, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, ahora, cuando hablamos de la especificidad de la técnica como tal, pues entonces aquellos tumores que sean, como ahí dice, heterogéneos o aquellas lesiones que sean un poco más heterogéneas, pues entonces vamos a tener lo que se ha denominado en algunos estudios como una resección incompleta. Entonces, a veces vamos a aplicar la técnica y vamos a haber eliminado algunas células, es verdad, pero algunas células puede que se queden atrás porque la técnica o la electroporación no las reconoce como técnicas malignas en ese momento, pues, porque no han terminado de mutar o porque por la misma heterogeneidad de la lesión y entonces quedan allí y entonces hay algunos estudios que han demostrado que hay un poco de recaída. Entonces, algo que también les quería mencionar, y voy a buscar el término para no equivocarme, doctor. El término es el heat heat sink effect, que lo voy a buscar y se lo voy a leer. Ajá, el heat sink effect, que es lo que estábamos hablando. Dígame. Perdona. Es importante para el grupo y para todos los que están interesados y conectados en este tema. Esto no es una técnica sencilla y tampoco es una técnica rápida. ¿No es una técnica qué? Rápida. No. Ok. Es una técnica sumamente compleja. Sí. Una técnica que toma más tiempo que cualquier otro intervencionismo que hacemos. Y te lo voy a pasar a explicar por qué, para que les quede el concepto claro. En cuanto a ablación por intervencionismo, e intervencionismo se llámese todo aquello que se hace guiado por imagen, usualmente logramos destruir una lesión en un periodo de 20 a 30 minutos. Cuando utilizamos la electroporesis irreversible, logramos hacerlo en segundos.
El detalle está en que lograr colocar los electrodos para hacer la electroforesis irreversible puede demorar hasta 4 horas. Así que este es un procedimiento que duplica o triplica el tiempo de un procedimiento estándar para cualquier intervención. Así que no es rápida. Es rápido el efecto de la electroforesis. Tú no has dicho ninguna mentira. Lo que tiene que quedarte claro es que no es una técnica rápida. Toma mucho más tiempo del punto de vista global. Tampoco es una técnica sencilla. Es una técnica sumamente compleja. Es tan compleja que para en Panamá empezar a hacerlo por intervencionismo, tuvo que venir un cirujano directamente de Estrasburgo, en Francia, y estuvo 4 días tratando de hacer los casos en Panamá. Solo lograron hacer 1 por día, de lo complejo que es esta técnica. En términos de páncreas, una Whipple en manos expertas puede estar demorando entre 4 a 6 horas. La electroporesis irreversible en manos expertas, que no hay muchos expertos en el planeta, demora 8 horas. Es más difícil hacer una electroporesis irreversible bien hecha que hacer una Whipple estándar. Obviamente tenemos menos experiencia, obviamente estamos haciendo la curva de aprendizaje en el planeta. Así que nada más para que les quede claro que no estamos ante algo ni más sencillo ni más rápido. Es más complicado, solo que entre lo que la experiencia se acumule y demostremos que tenga un verdadero beneficio oncológico, entonces se convierte en una opción. Entiendo, doctor. Gracias por la aclaratoria. Continuamos. Ya, bueno, si quieres le das a la siguiente, porque lo del heat sink effect que iba a mencionar era básicamente, era como para que las personas que nos están escuchando, pues los chicos supieran que esa es o sea, así se le llama al hecho de que cuando estamos operando cerca de vasos sanguíneos principales o grandes, pues no se vean afectados. Porque, o sea, el mecanismo funciona de tal manera que cuando está en proximidad de estos vasos sanguíneos, pues no los afecta directamente y no los corta, y eso es lo que hace que sea tan innovadora, digamos, la técnica. Entonces, esto es un poco de lo que les queríamos traer, que es en el oncológico, pues se está utilizando esta técnica, como ya les digo, como ya mencionó el doctor, pues a empezar a hacer una técnica extremadamente complicada, necesita un buen handler, un buen ejecutor, necesitas los equipos, necesitas todos los recursos a tu favor, pues para poder realizarla, pero sí importante que mencionarles que aquí en Panamá se está realizando, en el oncológico se está realizando el procedimiento. Creo que hay otra imagen. Siguiente. Ajá, aquí en el oncológico se está realizando el procedimiento y se pueden ver imágenes de eso. Y pues nada, es algo que deberíamos saber y que no es algo foráneo para nosotros acá en Panamá. Y ya, muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o no sé si, doctor, usted tiene algún comentario. No, yo más o menos he ido haciendo algunos comentarios durante la intervención. No sé si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta para el grupo o el resto del grupo tiene algún comentario que agregar. Hola, ¿cómo están? Hola, doctor. ¿Cómo están?